Buenos días. Buenos días. Les doy la bienvenida. Vamos a empezar alabando juntos a nuestro Señor y os pido que nos pongamos de pie y hacemos una oración. ¿Puedes, Mariola, puedes hacer una oración para comenzar? Gracias. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día, por la fidelidad que tienes hacia nosotros, poder estar reunidos, juntos, con este maravilloso sol. Señor, bendice nuestra reunión con tu presencia, tu Espíritu caiga y esté en todo momento en control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rostros alzar, puertas abrir, de cada rey de gloria entrar y por siempre ser nuestro Dios. Rostros alzar, puertas abrir, de cada rey de gloria entrar y por siempre ser nuestro Dios. Grande es
Make
esta canción se haga una realidad en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Realmente en cada instante, en cada paso que demos, en cada decisión que vayamos a tomar, tengamos en cuenta que tú debes estar en el centro, que nadie puede ocupar ese lugar sino solo tú. Ayúdanos, Señor, a lo largo de nuestra vida a poder hacer esto verdad y no colocarnos nosotros o algo que no debe en tu sitio, Señor. Sabemos que hay distracciones, Señor, en este mundo. Sabemos que son tiempos difíciles en el que el estar contigo es estar enemistado con el mundo, pero, Señor, ayúdanos a que esto cada día sea cierto y sea verdad, que tú eres nuestro centro y que nada ni nadie importa más que tú. Amén. Amén. Vamos a continuar. Muy buenos días, espero que estéis todos muy bien. Saludos también a aquellos que nos ven desde YouTube, Facebook, en la red. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo estés viendo. Que Dios te bendiga mucho. Ay, me he dejado el... Mira, ¿qué me han puesto aquí? Una pradera y ovejas. ¿Os gustan las ovejas? Sí, rebaño. ¿Os gustan? ¿Habéis visto las ovejitas? Son muy bonitas cuando están en el campo. Bueno, todas estas cosas de pastoriles, etc. ¿Sabes que la Biblia habla mucho de ovejas? Es un tema muy recurrente en la Biblia. La Biblia habla de pastores y habla de ovejas. Habla de cabritos también, pero hoy vamos a hablar de las ovejas. Israel era una nación de pastores y vemos que muchos de sus líderes eran pastores de ovejas. Bueno, el primer pastor que nos habla de la palabra de Dios es Abel. Abel era ganadero, tenía sus ovejitas, no sabemos qué más, pero presentaba sacrificios a Dios de lo mejor de su ganado y agradaba a Dios. Luego también se nos habla, por ejemplo, yo creo que recordéis un montón, por ejemplo, habla de Abraham. Abraham tenía sus rebaños de ovejas, también tenía sus pastores. Otro que se nos menciona es Isaac. Su hijo Isaac también continuó el negocio familiar de las ovejas. Y mientras la gente se agrupaba en grandes ciudades, ellos eran nómadas, porque Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y él fue con sus rebaños, con sus ovejas, a recorrer la tierra donde Dios le mandaba. Y luego vemos que Jacob también fue pastor de ovejas. De hecho, tuvo que estar sirviendo a su suegro, todavía no era su suegro, pero vamos, a Labán, para que le diera a su hija Raquel por esposa. Sabemos que le sirvió 7 años y luego otros 7, porque sabéis la historia, no voy a incidir en esto. Pero era también pastor de ovejas. Y por lo que se ve, era muy buen pastor, porque sabía cómo hacer para que las ovejas saliesen del color que él quisiera.
Así que sabía bastante de ovejas. Y luego se nos menciona a Moisés, que era un príncipe de Egipto, y de repente tiene que huir de Egipto. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿A qué se dedicó después de ser príncipe de Egipto? ¿A qué? A ser pastor de ovejas. Así que yo creo que en el tema de las ovejas, Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. Tenemos muchas cosas que aprender, y de hecho, la mejor capacitación para los líderes es que Dios les ponía a ser pastores de ovejas, y de ahí aprendían muchas cosas para luego ser líderes de otro tipo de ovejas de las que vamos a hablar ahora. Así que una de las figuras más comunes de la escritura en la Biblia, hay muchas, por supuesto, pero una de las más comunes es de que el pueblo de Dios es un rebaño. Y esto no es un insulto, Nadie se lo tome como que nos está llamando borregos, no, se refiere a otra cosa, que ahora veremos, ¿no? Por ejemplo, Salmo 95 y 100 dice que somos ovejas, el pueblo de su prado. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Así que es un tema recurrente. Por ejemplo, tenemos a Isaías, el gran profeta, que decía, Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Y imagináis la figura de nuestro Dios llevando los corderitos, cuidando los corderitos en sus brazos? ¿Verdad? Y luego, pues este es el cuidado que Dios tiene por nosotros. Y también la Biblia nos pinta una imagen en la cual las ovejas que eran antes de Dios, ¿qué ha pasado? Que se descarriaron. Por ejemplo, dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y luego dice, mas Él, el Señor, cargó sobre Jesús, en este caso menciona al Mesías que iba a venir, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y dice más adelante que fue como cordero, fue llevado al matadero, una vez insiste en el tema, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El ejemplo de nuestro Señor, que fue sacrificado como el cordero inmolado, el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Y por ejemplo también incide Pedro, en 1 Pedro dice, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Es decir, que Dios nos ve y ve nuestra condición y se compadece de nosotros. Jesús, cuando estaba en la tierra, muy pronto volverá, dice que vio la multitud y se compadeció, porque vio que eran como ovejas descarriadas, eran como ovejas sin pastor, y se compadeció de ellas, ¿verdad? Y este es un tema recurrente, ¿no? Dios mira a las ovejas descarriadas y su corazón se duele, porque no quiere verlas en la condición en la que están. Muy bien. Ahora, el más bello pasaje que habla de este tema, yo creo que lo conocéis muy bien, ¿no? Que habla de este tema de la relación pastor y ovejas, el Salmo 23. Es un tema muy recurrente. El Señor me dijo, tienes que compartir esto. Y yo dije, bueno, todo el mundo lo conoce. Me dijo, tienes que predicar de esto. Y pues amén. Pues predicaré de esto. Y vamos a leer, vamos a incidir en los primeros 4 versículos. A ver cómo era esto. Espera, hay que entenderlo. No, bien. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo creo que si tuviéramos que escoger un pasaje que hable de este tema, el Salmo 23 sería el ganador, en mi opinión, sin duda, ¿no? Para mí es una literatura preciosa, es bellísimo. En este Salmo, David reflexiona de su vida, porque como vamos a ver ahora, él fue pastor. Y él, mirando su vida, él reconoce la figura de Dios como su pastor. Este Salmo es una acción de gracias, este Salmo es una alabanza a Dios, por una parte.
Pero por otra parte es un mensaje de fe. Es un mensaje que nos hace reconocer y entender quién es Dios para cada uno de nosotros. Su contenido es sencillo, pero es profundo también. Es sencillo porque habla de temas cotidianos. Bueno, tal vez quizá nosotros no nos dedicamos al pastoreo, pero es un tema que podemos alcanzar a comprender. No es complicado, pero a la vez, cuando indagas en lo que está diciendo cada pasaje, cada frase, es tan profundo y te eleva de una manera sorprendente, ¿no? Así que tiene mucha profundidad en sus implicaciones para cada uno de nosotros. Hay un personaje que salta a la luz cuando leemos este pasaje y se llama Jesucristo. Cuando tú lees este pasaje y cuando tú le has conocido personalmente, sabes que David, aún sin conocerle, estaba escribiendo acerca de nuestro Señor. Este salmo apunta a nuestro Señor Jesucristo. El salmo tiene dos partes. Hoy nos vamos a enfocar en la primera. Jehová es mi pastor, el Señor como pastor. Luego la segunda parte la mencionaremos de pasada para terminar. El salmo son los dos últimos versículos, que es Jehová como nuestro anfitrión, que nos invita a un banquete, que vamos a disfrutar un banquete con Él. Pero hoy vamos a empezar con la primera parte, y yo te invito a que te deleites, porque hoy es un día para que descanses. El Señor quiere que descanses. Este es el mensaje: descansa en el Señor. ¿Cuántos necesitamos descanso? Descansa en el Señor. Aprendamos. La primera afirmación que aparece de David es: Jehová es mi pastor. Jehová Rohi en hebreo. Mi pastor. Esto es una afirmación grande de aplicación personal. Jehová es mi pastor. Todo el Salmo 23 está escrito en primera persona. Habla de mi relación con el pastor. ¿Tienes una relación con tu pastor? Es interesante porque en el tiempo en el que David estaba escribiendo, la relación que tenían los hombres con Dios era a nivel de nación. Es decir, había un sacerdote que se presentaba delante de Dios. Y todo el pueblo nada más que venía al sacerdote. Había un intermediario, había un sacerdote entre medias de Dios y ellos. Sin embargo, David tenía una relación personal con Dios. Dios era su pastor. Había una relación personal entre David y Dios. David fue un precursor, porque tenía una relación directa en un tiempo en la cual los demás venían al sacerdote y no se relacionaban con Dios. Y no fue porque él fuera alguien importante, ni por sus logros, ni por su belleza, ni por sus talentos, sino todo lo contrario. Su relación con Dios era una relación de amor, de corazón a corazón. ¿Y quién era este David? Porque cuando miramos en las Escrituras, David comenzó en lo más bajo del escalafón de la sociedad, siendo un humilde pastor. La tarea que dedicaban a la tarea más humilde, por decir así, un simple pastor, un humilde pastor, un pequeño joven que a los ojos de su familia era insignificante, porque si miráis en las Escrituras, su padre Isaí tenía en estima a todos sus hermanos menos a él. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey que Dios le mandó a la casa de Isaí, pues Isaí no le presentó a David, le presentó a todos los hermanos. Y el mismo Samuel no reconoció a David, sino que le menospreciaba. Este es un pastor, Dios no le va a escoger, ¿verdad? Así que nadie creía en él. Y puede ser que en este mundo nadie crea en nosotros, pero Dios creía en él. Amén. Dios creía en él. ¿Por qué? Porque Dios conocía su corazón y le había escogido. David cantaba a Dios cuando estaba con las ovejas en el campo, en sus tiempos de soledad. Imaginaros cuántas horas pasó con las ovejas pastando y él a solas.
Pues en esos tiempos él alababa a Dios, cantaba a Dios, tenía tiempos con él, hablaba, le contaba sus cosas. Lo vemos porque luego escribió todos los salmos, ¿no? Y él inventó un montón de instrumentos musicales. Y sabemos que amaba a Dios porque alababa a Dios. Una persona que le ama, le alaba con todo su corazón. Es una expresión de nuestro amor cuando le alabamos, ¿verdad? Así que él, por su propia experiencia, como pastor, él conocía perfectamente la profesión y sabía cuál era la relación entre el pastor y las ovejas, con lo cual es el mejor ejemplo de quién puede escribir todas estas cosas. Él conocía a las ovejas. Es interesante que los pastores pueden conocer a las ovejas cuando a mí me parecen todas iguales. Hombre, si te fijas alguna oscura, vale, pero si las que son todas blancas o todas oscuras, yo no sería capaz de identificar cuál es una y cuál es otra. Pero el pastor sí, el pastor conoce a sus ovejas, ¿verdad? Y él las conocía y las había defendido de los lobos y las había defendido de los osos y más cosas, ¿no? Y por eso estuvo preparado para acabar con el gigante luego. Y el corazón de David era como el corazón de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, y esto es mucho decir. Yo quisiera que dijeran esto de mí. Yo creo que me queda mucho, honestamente, para llegar a tal cosa. Pero me encantaría que pudieran decir de mí también esto, ¿no? Que el corazón de David era como el del corazón de Dios. Un corazón entregado, un corazón humilde, un corazón fervoroso, un corazón lleno de fe. ¿Por qué eligió Dios a David? Porque Dios miró su corazón. Y Dios mira mi corazón, Dios mira tu corazón. Y por eso la palabra de Dios nos exhorta que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Proverbios 4:23, por si quieres saber de dónde viene esto. Guarda tu corazón. Así que tienes que cuidar tu corazón, porque hay cosas que hieren y lo ensucian. Y hay otros que lo limpian. Lo que limpia más el corazón, ¿sabes qué es? La sangre de Jesucristo. Amén. Y por eso necesitamos cada día venir a su presencia para que nos limpie, para que nos cambie. Solo Él puede limpiar nuestro corazón, solo Dios lo puede hacer. Así que cuando venimos a su presencia, entramos delante de su trono, venimos delante de Él, expresamos nuestros temores, le traemos todas nuestras cargas. Él limpia nuestro corazón. Él limpia nuestro corazón continuamente. Cuanto más estés con el Señor, cuanto más tiempo estés con el Señor, más limpio va a estar tu corazón. Amén. ¿Amén? Amén. Y más parecido va a ser tu corazón al de Dios. Amén. Así es como funciona. De manera que Jehová es mi pastor. Dios es un Dios que se relaciona personalmente con sus hijos. Es un pastor que se relaciona perfectamente, personalmente con las ovejas. La pregunta es Jehová tu pastor? Porque Dios quiere que lo experimentes. ¿Amén? Amén. La segunda afirmación, hay muchas, pero que yo enfatizo es: nada me faltará. Nada me faltará. Esto es mucho decir. De nada careceré, es lo que estoy diciendo. ¿Has tenido preocupaciones por las cosas? A veces piensas y dices: ¿qué puede pasar, Señor, en el mundo en que estamos viviendo hoy en día? Pero el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el nada se refiere a que no que vas a tener unos lujos, bueno, si Dios quiere los tendrás o no, pero no está hablando de, ¿entendéis?, de todo lo que mis deseos mundanos y todas estas cosas que a veces tenemos y nos equivocamos. No, nada bueno te faltará. Nada que necesites te va a faltar. Él va a cubrir todas tus necesidades. Es lo que está diciendo, ¿no? Porque Dios cuida y dirige con amor a cada una de sus ovejas. Así que cada persona puede confiar en Él. Al ser Jehová tu pastor, Él no te va a dar nada que no sea bueno para ti. Así que aquellas cosas que nos pide que no son buenas, no nos las da. Gracias, Señor. Porque a veces hay deseos que no son buenos para nosotros, pero Él va a hacer que nada de lo bueno me falte. ¿Amén? Amén. Nada de lo que necesites. Por eso Jesús nos dijo: yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor.
y nada te va a faltar, porque Él se ocupa de proveer a sus ovejas de todo lo necesario. Yo desde luego quiero un pastor así. Yo no sé si tú lo quieres, pero yo quiero un pastor así. Y yo me pregunto, siendo nuestro Señor como es, ¿por qué el mundo no le quiere recibir como pastor? Es algo que no alcanzo de entender. Bueno, entiendo que hay mucho engaño del enemigo, pero si le conocieran, si supieran cómo es nuestro pastor, si entendiesen de su amor tan profundo por nosotros, ¿cómo le van a rechazar las ovejas que están solas y descarriadas por el mundo? Lo mejor que pueden hacer es tener un pastor como en el nuestro, porque en el mundo hay mucha necesidad. Y la primera de todas las necesidades es que les falta el pastor, que van solos por la vida, que no tienen nadie que les cuide, sino todo lo contrario. ¿Cuánta falta hace a estas ovejas descarriadas que necesitan un pastor? Y Dios nos cuida a nosotros como sus ovejas, pero también quiere que tomemos conciencia de que hay otras ovejas descarriadas que no tienen pastor y que están necesitadas y que están atribuladas. Nosotros estamos tan a gusto, ¿verdad?, como vamos a ver ahora, y a veces nos olvidamos de esto, ¿no? De que hay otras ovejas por ahí que necesitan del Señor. Así que dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios tiene compasión por los que están en necesidad. Y nos pide que nosotros tomemos conciencia y también hagamos algo por ellos. ¿Amén? Nada me faltará. ¿Cuántas veces estamos preocupados por cosas que nos afligen? Muchas veces. Por trabajo, por sustento, por la economía, por alimento. Aquí quizá menos, pero en otros sitios tienen preocupación porque no saben si van a poder comer en ese día. Sabemos que Dios cuida de sus hijos y nada me faltará, porque Dios es mi pastor, no tengo que temer, porque siempre va a proveer lo necesario. Así que tenemos que descansar, tenemos que confiar. Él dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Es lo que nos ha dicho. ¿Tenemos alguna necesidad? Venid delante de él a pedir, porque Él nos va a dar lo que necesitemos realmente cada día. Otra reflexión. En delicados pastos. Delicados pastos. Qué maravilloso es el Señor, que no nos lleva a un erial de podredumbre, ni a un sitio fangoso, ni donde nos llega el barro hasta, las rodillas. No. El buen pastor nos lleva a pastos delicados, nos lleva a los mejores prados, en el sitio donde se está mejor. Ahí es donde nos lleva el Señor. Luego vemos que va a haber caminos que no van a ser tan así, pero el destino final, donde Él nos lleva, es a pastos delicados. Y esto nos habla de provisión. Dios suple cada día de su pan, porque Él nos da alimento. Recordamos el maná que provió en medio del desierto para el pueblo de Israel. Y Dios suple. Y lo que el pastor nos da son pastos delicados, son exquisitos. No tanto en el sentido de lujo, que podría ser, sino en el de calidad. Hoy se habla de calidad, ¿no? ¿Quieres verdadera calidad? Los pastos que te ofrece el Señor son los de mejor calidad, la hierba más verde, más sabrosa, más jugosa. Y también nos habla de que las ovejas necesitamos alimentarnos. Y también nos habla de que hay pastos buenos y pastos malos. Hay pastos que son secos, o pastos que tienen espinas. Estos son peor alimento, y desgraciadamente las ovejas descarriadas, como no tienen quien les dirige los buenos pastos, tienen que alimentarse con cualquier cosa que encuentren por el camino. En delicados pastos. ¿Qué hacen en delicados pastos? Me hará descansar. Necesitamos descansar. Las ovejas necesitan descansar. Yo necesito descansar. Porque estamos a veces en tal vorágine y en este mundo tan rápido que va corriendo de un lado a otro.
nos envuelve con todas estas cosas. Necesitamos descansar. Yo pregunto, ¿has descansado bien? Sí. Alguno dice que sí, otro no. Espero que hayas descansado bien. Pero sobre todo, no solo es el descanso físico, porque el descanso físico es bueno, es necesario. Pero el descanso espiritual, ¿has descansado en el Señor? ¿Has traído toda tu carga, todas tus preocupaciones delante de Él? El camino cansa. Estar caminando por los montes, subiendo cuestas, esquivando obstáculos, pasas por encima de una piedra a veces, hay obstáculos en el camino que tienes que evadir, se te van clavando las piedras en las patas. Luego estamos en un rebaño apretados, de repente tenemos que pasar por un sitio estrecho y de repente notas que se aprietan unas orejas contra otras, tienes que estar ahí apretujado, agobiado. A veces el camino cansa y acabamos agotados. Necesitamos parar, tomar un tiempo de parar y descansar. Hay algunos que no saben parar y que como no paran, Acumulan, ¿no? se agotan y se enferman. Y si siguen sin parar una vez que están enfermos, pueden hasta morir, porque el agotamiento acaba con las personas. Necesitamos descansar, necesitamos parar. Y el Señor nos lleva, por eso creó el día de reposo, para que tengamos un día no solo de descanso físico, que es importante, descanso en el Señor. Amén. Entonces, el énfasis es este: ¿descansas en el Señor? Nuestro pastor es un buen pastor. Él no es un explotador que quiere producir las ovejas y que quiere buena lana y que quiere leche, que quiere carne. No. Él se preocupa de las ovejas. Amén. Él no es un esclavista. Por eso no las tiene sin parar, sino que el Señor se preocupa de que descanse y nos dice que tenemos que descansar. Y no solo eso, Jesús nos invita a descansar en Él diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y descansados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Es decir, necesitamos descansar en este día, traer todas las preocupaciones, todas las cosas que nos afligen y traerlas delante de Él. ¿Y qué más cosas dice? Algo que tiene relación con lo anterior. Aguas de reposo. Volvemos a incidir en el mismo, ¿no? Aguas de reposo. Habla de agua y habla de reposo. El agua, que es la bebida, y también la higiene, ¿no? Y el reposo. Las aguas de reposo son nuestro destino, allí donde nos dirige el buen pastor. Él no nos lleva a aguas estancadas, a pozos infectos, podridos, ni sucios, y nos lleva a corrientes peligrosas que a lo mejor puede venir una corriente de agua enorme y llevarte y acabar contigo. No. Él no nos lleva a estos sitios. Él nos lleva a las aguas silenciosas, a las aguas de reposo, a las corrientes que fluyen tranquilamente, en quietud. Y es allí donde recibimos el agua espiritual de vida. Tiene que ver con lo que hemos visto ahora, ¿no? Anteriormente, ¿no? El lugar de descanso, el lugar de reposo. Pero también nos habla del agua. El agua es vital para nuestra vida. Yo creo que de los componentes que hay en la naturaleza, somos prácticamente todo agua, por lo cual necesitamos diariamente tomar mucha agua. Tomar mucha agua, porque si no, empezamos a tener sed y después nos morimos sin agua. Así que necesitamos el agua de Dios. El agua es vital. Y Dios nos invita a tomar su agua de vida. Isaías, por ejemplo, dice, hay una invitación de Dios para cada uno de nosotros a que vayamos a tomar agua de la fuente de nuestro Dios. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid a las aguas, nos invita el Señor. Y es que en nuestra vida tenemos la necesidad del agua del Espíritu de Dios, del agua de vida del Espíritu Santo. Jesús es el camino, pero Jesús es la fuente de agua viva. Es el agua que Jesús da, como él dijo a la samaritana, es la única agua que quita la sed para siempre.
Porque hay una sed que la puede satisfacer el agua, pero hay otra sed que solo Jesús la puede satisfacer. Es el vacío que hay en nuestra vida de Dios. Solo Cristo Jesús puede saciar ese tipo de sed. Y Él te invita a que vengas a Él a recibir de este agua tan maravillosa, tan preciosa. Por eso debemos reservar un tiempo de reposo con nuestro Señor. No solo para descansar, sino para ser refrescados con el Espíritu Santo. Un tiempo de adoración entre tú y tu Señor. Un tiempo en el cual estás tú con tu Señor a solas. La oveja y el pastor. En ese tiempo tú le derramas tu vida, le cuentas tus preocupaciones, le cuentas todo lo que te aflige, se lo llevas a Él, le traes tus problemas, le entregas tus temores y tienes un tiempo en el cual en silencio escuchas su voz, esa voz amorosa que te dice te amo, te dice yo estoy contigo, que te dice sigue adelante, no temas, confía en mí. Necesitamos ese tiempo de reposo, en aguas de reposo. El siguiente tema del que habla es de me guiará por sendas de justicia. Las sendas de justicia. Ese es el camino por el cual me está dirigiendo. Él no me manda por cualquier camino. Los caminos de Dios son rectos. Los caminos de Dios son justos. Y habla de que Dios es un Dios justo. Me guiará por sendas de justicia. Y Dios nos dirige por sendas, por medio de su palabra y por la dirección de su Espíritu. Y nos dice, por aquí sí y por ahí no. Y las ovejas que escuchen su voz, que son sus ovejas, escuchan la voz del pastor y le obedecen, porque las que no le obedecen no son sus ovejas. Eso es lo que dice la palabra. Así que, hermanos, si somos sus ovejas, escuchemos la voz del pastor cuando nos dice, por ahí no, por ahí sí, y vayamos por el camino que Él nos está mandando. No solo leamos el Salmo 23 como, ay, qué bueno que Dios me da, que Dios me da, que Dios me da. Dios me da, pero Dios me dirige. Amén. Dios me dirige por el camino, por un camino recto. Porque una de las funciones de las Escrituras es instruirnos en justicia. Justicia, Dios es un Dios justo. El único justo es Dios. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino. El único camino. Yo soy el camino, la verdad y la justicia. Y habla de que es un camino angosto. El camino de justicia es un camino angosto. Y también la palabra habla de Jehová nuestra justicia, Jehová justicia nuestra, Jehová Sidkenu. Es un tema muy recurrente. Dios nuestra justicia. Dios es el camino que nos lleva a la justicia, el camino de la verdad, la justicia y la verdad y la vida. Así que la justicia y la verdad están de la mano, porque la justicia demanda que salga la verdad, ¿de acuerdo? Una justicia sin verdad no es justicia, sino injusticia. Los caminos de justicia requieren de nosotros verdad, integridad y echar fuera toda mentira. Si queremos andar en los caminos de justicia, nosotros tenemos que esforzarnos en andar en justicia, porque es el camino en el que tenemos que andar. ¿De acuerdo? La verdad es Jesucristo y la mentira tiene muchas facetas, hay muchas mentiras, hay muchos caminos de mentira que llevan a perdición. Y a veces hay algunos creyentes que piensan que tenemos que no respetar las creencias de todos los demás que llevan a perdición y no ofenderles, porque claro, si les decimos que están en caminos que llevan a perdición, pues se van a ofender y claro, hay que respetar sus creencias. Yo creo que eso es un error y no es un ejemplo de las Escrituras para eso. Eso es no amarles, eso es ver que van a acabar mal y no hacer nada por ellos. Son ovejas descarriadas. Entonces, por supuesto que necesitaremos sabiduría de Dios, necesitaremos esperar el momento adecuado, orar, pedir, pero nosotros somos la luz y nosotros somos la sal. Y si somos la luz y si somos la sal,
tendremos que salar. Y tendremos que amar a la persona, pero exponer las mentiras de cada una de las cosas. Sé que muchas veces es difícil, quizá no lo hacemos en buena actitud, pero incluso haciéndolo de la mejor manera posible, nos van a traer consecuencias. Y si miráis en las Escrituras, es lo que le pasó a Jesús en primer lugar, que fue rechazado. ¿Qué pasó con los apóstoles o con los profetas? ¿A qué profeta no apedrearon? ¿A qué profeta no apresaron, verdad? ¿Por qué? Porque Dios les decía, estás en mis caminos de justicia, profetiza. Y entonces cuando Él hablaba de lo justo y lo injusto, pues recibían, digamos, los conflictos y las enemistades y eran realmente rechazados por la sociedad. Y nuestro problema es que a veces tenemos tanto miedo a ser rechazados. Yo me lo digo a mí mismo, ¿no? Tenemos tanto miedo a ser rechazados. ¿Sabes una cosa? Al final te van a rechazar igual. Pero que si te rechacen sea por buen motivo. Amén. No por mal motivo. Si nos van a rechazar porque somos imperfectos, etcétera, etcétera. Pero que sea por motivo, ¿no? Y realmente el evangelismo, porque estamos hablando de evangelismo, cuando tú evangelizas, estás diciendo a la gente, tu camino es incorrecto, da media vuelta, arrepiéntete. Ese es el evangelio. ¿Y cuál es el precio a pagar? Que el que no quiere, pues va a venir contra ti. Y bueno, el mundo va a venir en nuestra contra, pero ahora vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Porque el Señor está con nosotros. Y dice que nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Por causa de su nombre. No por quien yo soy, porque Él me ama, sino porque Él es quien es. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Él mira a cada uno de nosotros y no nos va a llevar por mal camino. ¿Cómo te va a llevar Dios, el buen pastor, por mal camino? ¿Cómo va a hacer algo que te perjudique? Jamás. El buen pastor jamás te va a llevar por mal camino. Por eso puedes tener confianza y andar por el lugar donde Él te lleva. Porque Él es el buen pastor. Así que confía. Y cuando te mande por camino que no entiendes, que te parece dificultoso, que te parece gravoso, sé una oveja que escucha la voz de su pastor y obedece, porque te irá bien. Te irá bien. Seguimos. Y dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. Literalmente, la palabra que utiliza en el hebreo es restaurará mi alma. Es decir, sí, literalmente la palabra que dice es restaurar. De hecho, en algunas traducciones dice restaurará mi alma. Pero es la palabra en hebreo el significado principal. ¿Restaurar qué es? Restaurar es reparar lo que se ha averiado. Es arreglar lo que se ha roto. Recuperar el estado que teníamos cuando estaba bien todo. ¿Verdad? Y a veces cosas que estaban bien de repente se estropean en nuestras vidas. Y vamos al médico o vamos yo qué sé, al especialista y pueden hacer algunas cosas, pero lo que se rompe en el corazón, hay cosas que solo no hay ningún psiquiatra ni psicólogo que te pueden ayudar a pensar y tal, pero las que son del espíritu no las pueden arreglar, porque solo Dios puede traer sanidad a las heridas en el espíritu. Restaurará mi alma, confortará mi alma. ¿Sabes? Dios es el único que puede restaurar tu alma. Él reaviva, Él refresca, Él renueva tu persona. Y es tan frecuente en el Nuevo Testamento este tema de la renovación, de renovarnos, porque necesitamos renovarnos. Porque día a día hay muchas cosas que pasan en mi vida. Y no me vale con aquella bendición que recibí hace 2 años, ni siquiera hace una semana. Hoy mi espíritu se ha quebrantado y hoy mi espíritu necesita renovación otra vez. Amén. Porque lo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día y de gloria en gloria. Amén. ¿Amén? Amén. Restaura mi alma, el pastor restaura mi alma.
Así que necesitamos con frecuencia venir al pastor cada día, el buen pastor. Porque nuestra alma, nuestro corazón reciben las heridas de la vida. Y en este mundo hay mucho dolor. ¿Cuántas veces, no sé si a ti te ha pasado como a mí, cuántas veces vienes roto delante del Señor por cosas? Y vienes delante del Señor y lloras y afligido y notas la presencia de Dios y de repente eres sanado, eres restaurado y recibes alas como águila y subes a las alturas. ¿Cuántas veces? Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Necesitamos la fortaleza de Dios. Leí una historia que era de una ovejita que se descarrió. Esto pasó en Australia. Y creo que estuvo muchos meses sola, hasta que de repente un hombre de repente vio una bola de pelo. ¿Eso qué es? Porque era algo deforme. Entonces, es que es curioso, ¿no? Porque le había crecido tanto el pelo, como no había recibido cuidado, el pelo se había desbordado y era una bola de pelo que ni podía ver, ni podía comer, es que ya no podía ni comer, no podía ni beber, el animal estaba moribundo y de repente le vio un hombre y dijo, ¿eso qué es? Una bola de pelo, y vio, pero si es una oveja. Y entonces le cogió, le llevaron a su pastor o a quien fuera, y ya el pastor le cortó, creo, no sé si fueron 40 kilos de lana, una barbaridad, ¿no? Y estaba desnutrida, estaba sedienta, estaba moribunda la oveja, y ya el pastor la cuidó, la dio alimento, la dio bebida, y la ovejita pues se fue recuperando, ¿no? Pero a veces nosotros estamos así, en esa condición, y el pastor deseando que nosotros vayamos ahí y no vamos. Y por eso muchas veces nos pasa lo que nos pasa, porque no venimos al Señor que nos restaura. Así que no dejemos de presentarnos cada día al Señor para que Él nos restaure. Amén. Ahora vamos a una circunstancia difícil, porque hay un valle que es el valle de sombra de muerte por el cual nosotros tenemos que pasar muchas veces, o algunas veces, no sé. De vez en cuando, en este mundo, tenemos que pasar por un valle. Es un valle muy difícil y muy duro que no nos gusta pasar por él. ¿Cuántos quieren pasar por el valle de sombra de muerte? Que digan amén. No. Yo no digo amén. Sé que tengo que pasar por él, pero no me gusta. No me gusta. Y si a alguno le gusta, no sé yo si es correcto. ¿Y cuál es este valle de sombra de muerte? Es un lugar tenebroso, es un lugar expuesto al asalto de fieras, al asalto de ladrones. Es un lugar donde notas que hay presión, que hay temor, que hay angustia, ¿verdad? Es este lugar que yo entiendo que cuando yo estoy diciendo esto, ya vosotros, en cada una de vuestras vidas, estáis identificando estos momentos en vuestra vida que son el valle de sombra de muerte, ¿verdad? Donde hay unas sombras tremendas, donde no hay casi luz, no ves luz, de repente parece que todo es sombrío, no encuentras la salida, no ves la luz. Parece que tu futuro se vuelve incierto. Señor, ya de esta no salgo, esto es imposible, ya estoy acabado. ¿Qué dice la palabra en este momento, no? Que aunque esté en valle de sombra de muerte, dice aunque. En vez de decir aunque. Es decir, vamos a pasar por estos valles. Y entre pradera de verdes pastos delicados hasta la otra pradera de pastos verdes delicados, a veces entre una y otra pradera hay un valle de sombra de muerte. Pero Dios no nos va a dejar en ese valle. Estamos de camino al valle de pastos delicados. Amén. Pero tenemos que pasar por ese valle para gloria de Dios, y porque Él tiene un propósito. Es tan duro a veces, y a veces es tan confuso, y no entendemos. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque ya te está anticipando que no va a ser un problema. Que tienes que pasar por ahí, pero no va a ser un problema. Y David es un ejemplo de una persona que pasó por muchos valles de sombra de muerte. Cuando lees la historia de su vida, madre mía, las cosas que tuvo que pasar David, qué circunstancias más difíciles.
le querían matar. La persona que él era más fiel, Saúl, le perseguía y él decía, ¿por qué, Señor? Si solo le he hecho bien, no entiendo. Estas circunstancias que te agitan y dices, bueno, ¿cuántas veces peligró su vida, literalmente? Pero aunque pases por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque el pastor está a nuestro lado. Y esta es la diferencia. Este es el secreto de nuestro éxito en el Señor. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué triste es ver en este mundo multitudes sufriendo ahora con estos años que nos están tocando pasar de pandemia, de paro, de problemas económicos. Qué triste es ver personas que están sufriendo en sus carnes todo el valle de sombra de muerte, pero sin el Señor. Pero sin el Señor. Y el Señor se compadece. Pero nosotros tenemos al pastor que nunca nos abandona en medio del valle de sombra de muerte. Siempre está a nuestro lado. A nuestra derecha está el Señor. A nuestra izquierda está el Señor. Delante está el Señor. Detrás nos rodea por completo la presencia de Dios. Es más, te voy a decir una cosa. Es en estos momentos lo que más sientes la presencia de Dios a tu lado. Cuando estás en el valle de sombra de muerte que todo se estrecha, es cuando notas al pastor más cerca de ti. Y mucha gente lo puede dar testimonio de esto. Cuando estaba en esta situación, yo sentía que Dios estaba a mi lado. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Y es así. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Fijaos qué promesa dice Jesús en Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya puede ser el valle de sombra de muerte el peor, el más peligroso del mundo. Si Jesús está de tu lado, tú puedes estar tranquilo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y terminando, el último versículo habla de una vara y un callado. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Bueno, son dos instrumentos diferentes. Hay una vara que es una especie de palo y el callado que era una especie de bastón largo. Entonces, la vara era un instrumento de defensa principalmente y el callado era un bastón largo para que el pastor se apoyara y también a veces para conducir a alguna ovejita que se iba del camino al hacer, no sé cómo, no me sale, que yo no soy pastor, pero bueno, hacen esto de, a lo mejor a vosotros os sale mejor, ¿no? O dicen Kia o no sé, hacen las cosas estas que hacen los pastores. Algunos sabrán mejor, ¿no? Pero cogen el callado, le dan un golpecito y ya la oveja sabe que, no, por aquí no es, tiene que dirigirse. Bueno, entonces son diferentes instrumentos. Uno para defensa y otro para sostén y para corrección. Así que la vara de Dios nos habla de su poder, nos habla de su justicia, nos habla de su soberanía. Dios es soberano. Dios es quien gobierna, es quien establece las leyes, quien dice lo que es bueno y quien dice lo que es malo. A mí me importa poco realmente qué opine el mundo de lo que es bueno y lo que es malo. Yo sé que la verdad y la justicia son las de Dios. Amén. Por tanto, yo te voy a escuchar, pero, perdona, en este tema Dios sabe más que tú y Dios dice que son malos. Amén. Y por eso el mundo nos persigue. Porque aquel que conoce al Señor sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero habla la vara habla del poder de Dios, de la soberanía. Dios es todopoderoso. Los demonios tiemblan ante su presencia. Es el Señor de los ejércitos. Nada se puede escapar de su juicio. Amén. Nada se le escapa de las manos. Nadie le puede vencer. Amén. Por eso declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en Jesucristo. Amén. Por eso podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Por eso podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cuántas cosas más podemos decir? Fijaos, si un niño pastorcito vencía a los lobos y vencía a los leones y a las fieras, y con unas piedras derrotó a un gigante, si lo hizo un niño con la ayuda de su Dios, ¿cuánto más no va a hacer el Señor? Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Y yo a veces pienso, no sé, porque en la Biblia se maravillaban, ves a la gente que no tiene temor de Dios. Y claro, evidentemente no le conocen, no tienen temor de Dios. El Señor Todopoderoso, que no temen el juicio de Dios ni la justicia de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y yo oro muchas veces porque Dios ponga temor de Dios sano, temor de Dios en nuestros gobernantes, en nuestras autoridades, en aquellas personas que tienen que gobernar, en todos en general. Señor, pon temor de Dios, porque solo el temor de Dios les puede llevar a obedecerle. ¿Amén? Amén. Me infundirán aliento. No sé si quedaba alguno más. No, vale. Me infundirán aliento. Dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara no es para golpear a las ovejas, la vara es para defensa. Y esto me alienta. Si viene algún lobo contra mí, o viene alguien contra mí, Jehová, mi pastor, va a coger su vara y le va a dar un golpe al lobo. Yo no es que tenga manía al lobo, la verdad. No quiero. ¿Entendí lo que quiero decir? Yo no quiero que nadie le pase al lobo. Pero cuidado con los que se meten con el pueblo de Dios. Amén. Porque el Señor es su defensor. Así que cuidado con los que se meten con el pueblo de Dios. Y esto no es sacar pecho, lo digo humildemente, no estoy, no. Porque el Señor es mi defensor. Así que eso me alienta. Amén. La vara de Dios me alienta. Porque sé que aunque venga mucha gente contra mí, el Señor me guarda, el Señor me cuida, ¿verdad? Muchos se levantarán contra mí, pero el Señor me guarda, el Señor me protege. Y también me alienta el callado. Me alienta el callado porque, pues cuando me desvío un poquito, pues el Señor viene con su callado y me da un toquecito. Y si soy humilde y tengo la condición de corazón que debo tener y no soy un descarriado, pues gracias a Dios que Dios me corrige y me dice, no, Luis, por ahí no, toma un golpecito, vete por el camino. Eso me alienta. Qué bueno es saber que Dios corrige nuestro camino para que no nos perdamos, ¿verdad? Así que Dios me alienta. Dios me alienta. ¿Cuántas veces habéis recibido aliento de parte de Dios? Amén. Mucho. Cuando me baja el ánimo. Cuando te sientes rodeado. Cuando se tuercen las cosas. Cuando pasan circunstancias que nos descolocan. ¿Cuántas veces a lo mejor podemos tener un minuto de confusión y de miedo, pero de repente recibes aliento de Dios que dice, tranquilo, yo estoy contigo, que no me he olvidado de ti, tranquilo? ¿Amén? Dios es fiel, así que no temas, confía y sigue adelante. Dios es siempre fiel. Amén. Concluimos leyendo el resto del Salmo rápidamente porque solo me quería enfocar en los primeros 4 versículos. Ya habéis visto todas las cosas que hemos sacado rápidamente. Pero termina el Salmo 23, versículo 5-6. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Y este es Jehová como nuestro anfitrión. Amén. ¿Y qué quiere el Señor con todo esto que he estado hablando en esta mañana? Yo lo que el Señor trae a mi corazón es que Dios quiere que reposes en Él, que descanses en Él, que experimentes a Dios como tu pastor. ¿Lo has experimentado? ¿O simplemente es una creencia que tú tienes y que tienes una rutina? Experiméntalo, especialmente en este tiempo. ¿Quieres que Dios sea tu pastor? Amén. Amén. ¿Quieres invitarle hoy a tu vida? Pues vamos a hacer una oración. Yo te pido que te pongas de pie. Y ahí si estás también a través de internet, en el vídeo, pues también te invito, allá donde estés. Vamos a decirle al Señor gracias. Y vamos a
pedirle que nos ayude a descansar. Vamos a descansar en esta mañana de cualquier preocupación que tú tengas. Porque hay muchas cosas que nos pasan, pero vamos hoy a darle gracias y a decirle: Señor, gracias por ser mi pastor, quiero reposar en ti. Señor, muchas gracias que tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor, que tú nos alientas. Gracias, Señor, que tú tienes una relación personal con cada uno de nosotros. Te damos gracias, oh Dios, porque podemos estar tranquilos, porque podemos estar confiados en cada circunstancia. Gracias, oh Dios, por tu cuidado. Gracias, oh Dios, por tu aliento. Gracias, oh Dios, porque en ninguna circunstancia difícil, ni en valle de sombra de muerte, tú nos abandonas. Siempre estás con nosotros para guardarnos, para guiarnos. Gracias, porque tenemos mucho más de lo que necesitamos, porque tú cada día provees para cada cosa que tenemos. Gracias, oh Dios, Señor, que tú nos has dado tal privilegio que no merecemos. Gracias, porque tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y Señor, ahora quiero venir delante de tu presencia para descansar, Señor, para traer delante de ti todas mis preocupaciones, todos mis dolores, todos mis quebrantos, todos mis llantos, diciéndote: Señor, te necesito. Señor, necesito que me ayudes. Señor, necesito traer delante de ti esta aflicción, este dolor que hay en mi corazón. Quiero derramártelo delante de ti. Señor, dame tu paz, dame tu descanso. Enséñame y ayúdame a aprender a parar cuando es el momento que tengo que detenerme para recibir de tu consuelo, para recibir restauración. Restaura mi vida, Señor. Renueva mi vida. Señor, quiero que tú me cambies, que tú cambies mi corazón, que yo tenga un corazón como el tuyo, Señor. Cambia mi corazón, Jesús. Te doy gracias porque tú tienes cuidado de mí. Y si hay alguien que aún no ha recibido al Señor en su corazón y tú quieres en esta mañana o en esta tarde o en esta noche cuando estés escuchando este mensaje, si tú quieres recibir a Jesús en tu vida como tu Señor, como tu Salvador, como tu pastor, te voy a guiar en una oración. Padre Celestial, te invito a que tomes mi vida ahora. Señor, quiero que tú seas mi pastor. Señor, quiero que tú me dirijas. Quiero que tú me cambies. Quiero pedirte perdón por los caminos perdidos que he estado caminando hasta ahora. Quiero pedirte perdón. Quiero arrepentirme de mi maldad. Perdón por mis pecados. Enséñame a andar por el buen camino. Y en el nombre de Jesús quiero recibir tu salvación. Ahora recibo tu salvación y te pido que tú mandes tu Espíritu Santo que a partir de ahora me dirija. Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.